De las infraestructuras hechas y pegadas con saliva, Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. Se emitió el noticiero Noticias 1, emisión junio 22 del 2023, información sobre desprendimientos de cubiertas y al parecer otras partes de la estructura que compone no solamente el terminal de pasajeros, sino algunos hangares de mantenimiento del Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. Se ha visto con preocupación que la entidad o autoridad aeronáutica aerocivil no ha hecho absolutamente nada, porque desde hace 2 años, delito de prevaricato ya se había reportado sin que haya mediado acciones tendientes a prevenir los riesgos que conllevan las estructuras, no solamente del aeropuerto de Pasto, sino de algunos otros aeropuertos del país. Esto producto de la burocracia, falta de administración de los riesgos y, por supuesto, el despilfarro de los bienes del Estado, como ya es costumbre, en manos del señor Sergio París, que alguna vez afirmó que iba a enterrar al aerocivil. El alcance del informe emitido por el señor Inspector de Seguridad Operacional Carlos Valencia, que emitió dicho informe el 30/06/2023, lo entregó el señor Sergio París. Dicho documento solo llegó a la representación de la desatención a los riesgos al señor Sergio París y sobre todo engañando a toda una sociedad con expectativas falsas en cuanto a la política de movilización de pasajeros. La seguridad como protección es una idea común a la coexistencia como circunstancia. La seguridad es un valor jurídico fundante o primitivo porque alude a la coexistencia de su valor de autonomía. Consecuentemente, cuando se exacerba la autonomía, se puede perder la seguridad. Lo otro es una incógnita o riesgo, porque su autonomía no me protege, no me toma en cuenta. De allí que el riesgo resulta ser una amenaza y el orden ser un valor jurídico. Carlos Cosio, 1964. Posiblemente se está engañando a la sociedad con la seguridad operacional, una resolución que al parecer no ha tenido su performance a la realidad por la que se atraviesa en este momento la aviación civil en Colombia. La seguridad operacional se convirtió en el carrusel para contratar las cuotas políticas, con personal que al parecer no tiene la idoneidad ni las competencias que se requiere. Existe un alto riesgo social para lo álgido o neurológico que son los sistemas de la seguridad operacional que tanto se profesan de boca hacia afuera, pero la realidad es opuesta. Bomberos con uniforme altamente inflamables, torres con pésimas condiciones de visibilidad a los controladores, Torre El Dorado, torres insuficientes sistemas de sanitarios, pasto alto en zonas o franjas de seguridad, goteras, Aeropuerto Guaymaral, decadencia, fallos y caída de los sistemas AFTN, red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas, anexo 15 de la UASI y servicios de información aeronáutica. Se está violando la Ley 12 de 1947 en su artículo 28 que cita. Artículo 28. Ayudas para la navegación y sistemas uniformes. Hasta donde le sea posible, cada uno de los estados contratantes se compromete a proveer en su territorio aeropuertos, servicios de radio, servicios meteorológicos y otras ayudas para la navegación aérea que faciliten la navegación aérea internacional de conformidad con las normas y procedimientos que en su oportunidad se recomienden o se establezcan de conformidad con esta convención. B. Adoptar y poner en vigor los sistemas uniformes adecuados de comunicaciones, claves y distintivos señales y luces y otros procedimientos y reglamentos que en su oportunidad se recomiendan o se establezcan de conformidad en esta convención. A colaborar en medidas de carácter internacional a fin de garantizar la publicación de mapas y cartas aeronáuticas de conformidad con las normas que en su oportunidad se recomienden o se establezcan de conformidad con esta convención. Algunas otras condiciones peligrosas, riesgosas saldrán a la luz pública para mostrar la deficiencia, degradación de la seguridad en reversa de la entidad aerocivil en manos de la inexperta administración que creen estar administrando el sistema Transmilenio. Se ha observado, con referencia a la caída de las cubiertas, la falta o inadecuada, inexistente análisis de los diseños de construcción que la entidad proyectó para todos los aeropuertos del país. Se desconoce el fundamento, ya que las condiciones topográficas, climáticas
Y con el actual efecto devastador que ha tenido el cambio climático, con vientos de mayor velocidad y más destructivos. No ha existido la función accionar de la interventoría en estas construcciones, de las dependencias responsables de la entidad aerocivil, ni el cumplimiento de las garantías o uso de las pólizas correspondientes, detrimento al patrimonio. No solamente son las condiciones ambientales o de naturaleza que contribuyen al daño constante de las infraestructuras, sino también el más potencializado han sido los materiales utilizados, ya que como se dice en el argot, todo es hecho con saliva y barro, al parecer con materiales de dudosa procedencia. Otro potencializado riesgo ha sido el diseño no aerodinámico. Reciben todo el impacto del viento generado por las turbulencias de las aeronaves, que al hacer rodaje de entrada como de salida de las plataformas, estos vientos denominados turbulencias impactan directamente sobre la estructura. Es claro que no se puede culpar a los controladores aéreos porque se le está descargando una responsabilidad por encima de sus capacidades físicas y mentales. En cuanto a las operaciones de los aeropuertos, porque aeronaves de todo tipo y tamaño están operando en los aeropuertos del país, todo por cumplir una falaz meta de transportar pasajeros sin medir las consecuencias que se generan en las infraestructuras. Para los controladores, la documentación OASI en su documento 444.4 procedimientos para los servicios de navegación aérea cita en su parte 7.4.1.6 turbulencias de estelas y peligros por chorros de reactores. La ocurrencia de los riesgos debidos a estela turbulenta no puede predecirse con precisión, por lo cual los controladores de aeródromo no pueden asumir la responsabilidad de hacer la oportuna advertencia en todo tiempo, ni pueden garantizar la precisión de la misma. Si nos vamos a la documentación del reglamento aeronáutico, este documento OASI 4444 sería el RAC 211, gestión del tránsito aéreo. ¿Existe la violación de la Ley 12 de 1947? Los tamaños de las aeronaves que actualmente operan hacia el aeropuerto de Pasto y en todo el país, a la administración no le importa ni la seguridad de sus trabajadores. Ley novena de 1979, Código Sustantivo del Trabajo, Resolución 2400, ni mucho menos la seguridad de pasajeros, tripulaciones y demás que tengan que ver con la aviación civil. Lo que les importa es seguir haciendo el festival del despilfarro con los dineros del Estado. Las aeronaves en cuanto a tamaño son proporcionales a la fuerza motriz que se genera al ingestar aire por las turbinas, turbohélices o hélices, sino también la expulsión de aire con su mezcla de gases, producto de la combustión que utiliza la aeronave para hacer su rodaje en tierra. A modo de ejemplo, el motor de un Airbus A320 o el de un Boeing B737 mueve unos 600 litros de aire por segundo. Ahora, un Boeing B777 que es capaz de mover hasta 1900 litros por segundo. Todo este aire sale disparado a altas velocidades hacia la parte trasera del avión. Este ejemplo es la operación de una turbina de una aeronave. ¿Cuál será la velocidad de mezcla de aire y gases expulsados al hacer un rodaje en tierra? No han existido este tipo de mediciones y con base en esto no se hicieron los diseños y al parecer los cálculos estructurales de resistencia a las turbulencias de aeronaves. Negligencia. Si tomamos en cuenta aproximadamente hay una distancia de la plataforma del aeropuerto de Pasto a las infraestructuras de 20 metros. Sumado a esto, el diseño adinámico o no aerodinámico que tienen estas estructuras disque estándares en el país. Además, presuntamente una pésima insonorización y pegado con palillos, barro, saliva o colbón. No se ha medido la estela turbulenta de las aeronaves en cada aeropuerto y su impacto con las infraestructuras o construcciones. El aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, sino en los demás aeropuertos, por parte de la dependencia responsable de la seguridad operacional. Omisión. La documentación técnica es lo que se ha dejado de lado, degradando así la seguridad operacional. En cuanto a la normatividad internacional, está la normatividad europea, EASA, que maneja tres categorías de estela turbulenta. La primera, categoría J, exclusiva para aeronaves Airbus A380-800 o de 560.000 kilogramos. Categoría H, pesada,
todos los tipos de aeronaves de 136.000 kilogramos o más. Categoría media, todo tipo de aeronaves de menos de 136.000 kilogramos y de más de 7.000 kilogramos. Categoría L o ligera, tipos de aeronaves de 7.000 kilogramos o menos. De igual manera, la documentación OASI en el documento 9426, planificación de los servicios de tránsito aéreo en categorización de aeronaves, está pesada, todas las aeronaves tipo de 136.000 kilogramos o más. Media, tipos de aeronaves de menos de 136.000 kilogramos o de más de 7.000 kilogramos. Categoría ligera, tipos de aeronaves de 7.000 kilogramos o menos. Al parecer, no han existido las famosas circulares reglamentarias, las cuales tienen información de las prevenciones que se deben tomar con las distintas aeronaves al servicio de la aviación civil, negligencia de la entidad. Si en algún momento se observan o se tienen las circulares reglamentarias o las informaciones de los sistemas AIS, aunque las esteras turbulentas que citan dichas informaciones corresponden a las separaciones que se deben hacer en vuelo. Presuntamente, no han existido las facilidades NOTAMs, anexo 15 de la OASI, Servicios de Información Aeronáutica, los NOTAMs respectivos que en un momento dado regulen el tránsito, operación de aeronaves a las condiciones de capacidad que tenga cada aeropuerto, pero se ha dejado de un lado la seguridad a la misma aviación civil. Además, las condiciones del estado de pista y obvio de infraestructura. Con las operaciones en tierra, rodaje de aeronaves en plataforma, calles de rodaje, aunado a esto las condiciones climáticas de cada aeropuerto, el peligro son las turbulencias de origen natural como tecnológico, aeronaves. El riesgo es el impacto generado por las turbulencias a las infraestructuras. El pasajero tanto sacrificio que hace para poder viajar, peculado por parte de la autoridad aeronáutica a las aerolíneas por cobro de servicios aeroportuarios y de aeronavegación, desconociendo las condiciones y o garantías de seguridad a su integridad física, no solo al pasajero, sino a los trabajadores. La entidad ha prevaricado, desconocido y no ha existido por parte de las dependencias responsables lo consignado en la normatividad concerniente al Estatuto de Seguridad Industrial. La dependencia de salud ocupacional brilla por su ausencia y ha hecho oídos sordos desde hace 2 años a los reportes que en su momento han conocido y todo por la burocracia. Es claro el prevaricato a la resolución 2400 de 1979 en su título 2 de los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo, artículo 4 que cita: todos los edificios destinados a establecimientos industriales, temporales o permanentes, serán de construcción segura y firme para evitar el riesgo de desplome. Los techos y cerchas serán de estructura metálica, presentarán suficiente resistencia a los efectos del viento. Como se observa, los bomberos aeronáuticos, haciendo de tripas corazón, ¿será que les sirve de algo que el bombero haga la gestión al riesgo? Esa es la inoperante gestión del riesgo a la prevención por parte del aerocivil. Bomberos aeronáuticos expuestos a un alto riesgo por encima de sus competencias físicas, capacidades físicas, mentales y de conocimiento, debido a que no cuentan con la competencia para emitir peritajes en torno a los riesgos del entorno. Esto resultaba del inadecuado entrenamiento por parte del ente competente, Centro de Estudios Aeronáuticos, ya que dicha formación no llega a una intensidad horaria de 1.800 o 3.600 horas para un nivel técnico o tecnológico. ¿Cuál es la dependencia que debe responder en todo esto? ¿Con qué mentira le van a salir a la sociedad? ¿Estructuras de barro y saliva? Por jerarquía de normas, existe el decreto 4107 del 2011, por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra al sector administrativo en salud. En uno de sus objetivos cita: el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud, participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo. En cuanto a sus funciones, vale resaltar
En su artículo 2, en su literal número 2, formular la política, dirigir, orientar y evaluar los planes, programas y proyectos en materia de salud y protección social. Y nos vamos para el literal 3. Formular la política, dirigir, orientar, adoptar, evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del gobierno nacional en materia de salud pública, riesgos profesionales y de control de riesgos provenientes de enfermedades comunes ambientales, sanitarias, psicosociales que afecten a las personas, grupos. Ahí amplifica para los grupos de trabajadores, familias o comunidades. Para los entes territoriales se encuentran facultadas las secretarías de salud contempladas en la Ley 715 del 2011, capítulo 2, competencia de las entidades territoriales de salud. 44.3. Vemos por aquí el asunto de este literal. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción sobre los factores de riesgos para la salud en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros. Y hay otro muy importante: cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitarios previstas en la Ley Novena de 1979 y su reglamentación, que la modifique, adicione o sustituya. De igual manera, se encuentran las oficinas del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo, a donde se deben hacer llegar todas estas condiciones peligrosas que representan a la aviación civil, para que por lo menos quede un escrito y conocimiento ante los entes municipales o departamentales. Ley 1523 del 2012. Es competencia de las alcaldías, secretarías de gobierno de salud, inspecciones de policía de los municipios, departamentos en donde se encuentra el aeropuerto, recibir los informes correspondientes en donde se evidencien las estructuras y construcciones que representen un peligro o un riesgo a la seguridad humana, ya que la entidad no ha hecho absolutamente nada. Una vez se haga el reporte a la inspección de policía del municipio o departamento, dicha inspección pedirá el trámite ante la Secretaría de Gobierno, Oficina de Planeación, Dirección de Gestión del Riesgo, para que se envíe un grupo de peritos especializados, arquitectos, ingenieros, calculistas y demás, y así evaluar el daño real de las construcciones o, en caso dado, ordenar el cierre del establecimiento o su demolición. Hasta el momento, la entidad Aerocivil ha prevaricado de su responsabilidad al riesgo de caída de material de construcción, tejas y o posible de desplome de construcciones. Para eso está la Ley 1801 del 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En su artículo primero, objeto: las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de la policía de conformidad con la Constitución política y el ordenamiento jurídico vigente. Si nos vamos en esta ley a su título séptimo de la protección de bienes inmuebles, capítulo 1 de la posesión, tenencia y las servidumbres, encontramos en su artículo 77, literal 2, perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro o perjudiquen o molesten a los vecinos. En este caso, estamos hablando de un terminal aéreo donde existen pasajeros, personal, tripulaciones expuestos a un posible riesgo de desplome por efecto de las turbulencias o tal vez por esas estructuras hechas con saliva. Petición:
solicítese a las autoridades competentes investigar, evaluar, concluir, ordenar sellamiento, demolición sobre las condiciones estructurales locativas en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto por lo enunciado anteriormente. Adicional, revisar estado de baños sanitarios, puertas, chapas, ventanas, etcétera. Un trozo de la cubierta del aeropuerto de Pasto cayó al suelo en la plataforma de abordaje y otro estaba a punto de desprenderse cuando recibió hace 3 semanas la visita de un inspector de seguridad aérea. Aerocivil dijo que ordenó arreglar el daño que fue reportado hace 2 años. El pasado 30 de junio, Carlos Valencia, inspector de seguridad operacional de Aerocivil, le informó al director de esa entidad, Sergio París, sobre el riesgo potencial para pasajeros, aeronaves y funcionarios del aeropuerto Antonio Nariño de Pasto por los desprendimientos de trozos de la cubierta del terminal de pasajeros que caen a la plataforma de aeronaves, produciendo un peligro evidente para la integridad de las aeronaves y de las personas que usan esta plataforma, creando así un riesgo significativo para la seguridad operacional. El inspector señaló que varios fragmentos están a punto de caer y evidenció deterioro en la plataforma donde parquean los aviones. El desprendimiento de la cubierta de la terminal de pasajeros, sin mencionar el tema de los baños. Hay algunos baños fuera de servicio, puertas sin chapa. La puerta de la salida de la sala de desembarque se reventó. La inspección fue realizada también en las bases auxiliares de las empresas Avianca e EasyFly del aeropuerto de Pasto. Funcionarios de esas compañías confirmaron que este fue uno de los trozos que pusieron en peligro a pasajeros, aviones y personal del aeródromo. Por lo anterior, me dirigí a la administración del aeropuerto, quienes me informaron que esto ya había sido reportado a nivel central desde hace más de 2 años, sin que se dé una solución al problema. La Dirección de la Aeronáutica Civil informó que fueron atendidas las fallas encontradas por los inspectores. Se realizaron actividades preventivas como aislamiento de la posición de parqueo y seguimiento continuo al estado de la cubierta para identificar riesgo de desprendimientos de fragmentos. Asimismo, se priorizó la contratación de la arrocería y de los contratos de mantenimiento lado tierra y lado aire. Los inspectores le informaron a la Dirección de Aerocivil que algunos fragmentos de la cubierta se desprendieron hace 2 años.